de regreso. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, los cuide, los guarde, familia de fuego. Estamos aquí gozándonos, deleitándonos en cabina, disfrutando de este solecito, disfrutando del poder y de la gloria de Dios. Y como siempre estamos gozosos por estar aquí en Fuente de Vida, Proyecto 21. Les recordamos para que manden sus WhatsApp 9987-4288-39 y para que también en Facebook los que nos ven y mandar saludos a todos los que nos escuchan y todos los que nos ven por medio de las redes, a los lugares y sitios donde llegamos. A veces pensamos que no llegamos tan lejos, pero gracias a Dios nos hace que lleguemos a territorios, lugares, sitios y momentos precisos que Él ha querido. Amén, Dios les bendiga. Estamos contentos un día más por estar aquí con ustedes nuevamente en cabina, ¿verdad? En Radio 100.1 FM. Y queremos mandarles un cordial saludo a todos los que nos alcanzan a escuchar a través de la web, a través de Facebook, a través de la radio. Amén. Así que reciban un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Cancún, a todos los que nos escuchan en Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Tulum, la isla de Holbox, Cozumel. Dios les bendiga a cada uno. Isla Mujeres, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les bendiga. A ver qué diga mi islita mágica ahí. Esperamos de que sea de mucha bendición este tema de Zacarías y Elizabeth, un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Así que mi nombre es Eliezer Góngora y nos vamos contigo, Yoshi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí saludándolos, los extrañamos, no pudimos estar la semana anterior, pero aquí estamos con chispa, renovados. Aleluya. Teníamos un tema bastante tremendo, esperamos que sea edificante para cada uno de ustedes que nos escucha y que nos escuchen desde cualquier sitio, en una barbería, los doctores, me acabo de quitar, ahorita contando aquí fuera de micrófonos, me acabo de quitar allí haciendo unos estudios, ahí estaban escuchando sus alabanzas, vieron mi playera, sí, soy el locutor, le digo, vamos, que nos escuche, también mandamos saludos a los doctores, a los tortilleros, a todos los que están haciendo un oficio en una carpintería, que tengan ahí su radio y nos puedan sintonizar en la 100.1 FM, Radio de Fuente de Vida, pues que sea de bendición hoy este tema tremendo que traemos para ustedes, ¿cómo ven? No, y que pasen el mensaje. Oye, ¿sabes qué? Hay un programa donde estamos, y que escuchen alabanzas, adoración, pero sobre todo que Dios sea exaltado, porque ese es el objetivo de Fuente de Vida. Que Dios entre a tu casa, Dios entre a tu vida, que escuches palabras y sea edificante cada momento para que puedas entrar en esa dirección en el reino de Dios, porque es lo que queremos, que la gente conozca el reino de Dios, porque cuando conocemos el reino de Dios, la actitud, la manera, el pensamiento, pero sobre todo se quita el sufrimiento, el miedo, el dolor, la ira, la contienda, el chisme, se quita todo aquello que hace que una sociedad decaiga, se quita todo aquello que hace que seas débil, triste y que no tengas identidad. Esto es lo padre del reino de Dios. Cuando tú te acercas a Jesús de Nazaret, encuentras identidad, encuentras propósito, encuentras llenura. Y sobre todo, si hay adversidad, te das cuenta que es para hacer una catapulta de todo esto. Y pues sí, el mensaje está padrísimo, está bueno. Yo sé que cada quien ya le puso algún título. Yo le dije, el mío es la lógica no va con la fe. Es así, yo se la puse porque está tremendo. A veces queremos razonar todas las cosas y Dios te pide que no razones, sino que obedezcas. Cosa tremenda. ¿Cómo ves? ¿Cómo le pusiste, Yo ya le puse aquí como tema un ejemplo de fe y fidelidad. Que yo creo que esto es prácticamente lo que nos enseña la vida de Zacarías, ¿no? Pues estuvo tremendo, ¿verdad? Después de 400 años de silencio, que no existía, o sea, era muy fácil o era difícil, por decirlo así, que una persona que creyera en Jesús, que creyera en Dios, o sea, prácticamente se olvidara de él. De hecho, muchos lo hicieron, mas sin embargo, aquí vemos que este hombre llamado Zacarías y Elizabeth se mantenían en obediencia, dice la Biblia. Sí, dice ahí en el versículo más adelante que hacían lo bueno. Sí, hacían lo bueno, eran hombres justos, dice la Biblia. Exacto, palabra de Dios. Entonces, para todos, dice, eran muy buenos haciendo las cosas de Dios. Así es. Aunque pasaron muchos años esperando un hijo, permanecieron fieles al Señor. Su vida nos muestra que Dios obra en su tiempo y cumple sus promesas. ¿Cómo lo ves, Dios? Sí. No, está tremendo. Bueno, el tema que yo le puse, cuando el religioso deja de creer. ¿Por qué le puse ese tema? Porque estamos hablando de alguien que hacía lo bueno, que era sacerdote, que enseñaba y que todavía dice que ellos se hacían una rifa para ver quién quemaba los inciensos. Ustedes era alguien picudo, era alguien que tenía un rango elevado, que él sabía la historia, sabía de las palabras, tenía del Antiguo todo Testamento, el conocimiento, sabía las historias, tenía todos los conocimientos. Sabía la Biblia de Papu. Sí, de Papu,
como diría un amigo, ¿no? Y un hombre que había dedicado toda su vida a dar el servicio de Dios, un hombre que quemaba incienso delante de la presencia de Dios, un hombre que enseñaba a otros acerca de las historias de Dios. Y aún así, cuando Dios finalmente le habló, se le reveló, bajó de lo alto, él estando quemando inciensos. Si estaba quemando inciensos, estaba haciendo oración, estaba pidiendo algo. Pero cuando Dios se le reveló, ¿qué hizo? No creyó, entonces, por eso el tema, cuando el religioso deja de creer. Y lo impactante de esa historia que a mí me pegó, yo dije, oye, ¿por qué Dios lo enmudeció? ¿Por qué Dios lo mandó a callar? ¿Por qué le puso ese tapón de boca? Porque el peor enemigo que tenemos nosotros es la incredulidad. Así es. No, y el poder de la boca, porque qué tal si le dice, bueno, nos dijeron, y no se cumple la palabra, pero mejor cállate para que siga caminando. Sí, por eso Dios le cállate la boca, le dice. ¿Cuándo nos dice ya, no digas nada, tú crees? ¿Tú crees? Exactamente, entonces fue por una de las cuestiones que lo mandaron enmudecer, porque, oye, correcto. ¿Qué pasó? Porque todos, dice que cuando salió estaban esperando que les diga qué había pasado, qué revelación tenía. Y pues él, ya no puedo hablar, porque quizás, oye, pues lo que vi fue de parte de mi imaginación, o no fue cierto. Entonces tú con tu propia boca empiezas a contradecir lo que Dios ya dijo que iba a acontecer en tu vida. Así es, así es. La promesa de él fue que iba a tener un hijo. ¿Y qué dijo? Es que ya somos grandes de edad, ¿no? Y ahí te remontes, oye, pues esas mismas palabras le dijeron a Abraham, ya somos grandes de edad. Oye, pero mi esposa también... Si él sabía la palabra. Ya sabía la palabra, tú le enseñas. Conocía la historia y todo. Entonces, dice, cuando el religioso deja de creer, entonces, ¿qué le pasó a la enmudecieron? Él sabía la misma historia, se estaba repitiendo parte de la historia que él enseñaba. Yo creo que las enseñaba ahí como sacerdote, como maestro. Claro. Y dice, es que ya soy grande de edad. Pues cállese, le dijo el Señor, ¿no? ¿Cómo ven, mis amados? Es tremendo esta historia que hoy estábamos viendo y a mí realmente me impactó, era ver cómo, porque dice la Biblia que era justo y realmente, como decías tú, Yoshi, pues era un hombre que ya tenía años como sacerdote, era uno de los picudos que estaba delante del templo y realmente a comparación de María, ¿verdad? Que fue una mujer jovencita y ella creyó, más sin embargo, ¿cómo es que este hombre, teniendo ya un rango muy, muy alto en la iglesia, ministrando, y cómo es que no pudo creer el llamado del ángel? Mas sin embargo la Biblia dice que eran justos delante de Dios. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran imprecedibles en los mandamientos del Señor. O sea que hasta cumplían los mandamientos de Cristo, según Lucas 1:6. No eran perfectos, pero vivían en obediencia, temor de Dios, en una sociedad donde muchos se habían alejado del Señor. Ellos permanecieron firmes, porque realmente 400 años de silencio no es nada fácil. No había profecía, no había palabra. En pocas palabras, Dios hizo silencio por 400 años. Por eso muchos en esa sociedad, en ese tiempo, muchos habían decaído, habían perdido quizás hasta su fe. Mas sin embargo, estos hombres, Zacarías y Elizabeth, permanecieron justos y vivían cerca del Señor, permanecieron firmes delante de Dios. Así que pues en esta tarde queremos decirte, mis queridos radioescuchas, que Dios busca hombres y mujeres que sean fieles, aun cuando las circunstancias sean difíciles como en estos tiempos, ¿verdad? Y vemos el pecado que está sobreabundando, pero es más tremendo la palabra de Dios que dice que donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia. Así que la gloria sea para Dios, porque mientras más tremendo sea el pecado, la gracia del Señor se seguirá extendiendo y seguirá alcanzando al más vil pecador. ¿Cómo ven, mi querido Víctor? Aleluya. No, y es que puede ser justo hacer las cosas buenas, acciones buenas, seguir las leyes, porque ellos hacían esto y aún no tener la promesa. Está tremendo esto, Así es. Porque ellos lo hacían. Imagínate que desde jóvenes, desde que se casaron, no, sí vamos a tener un bebé, y ya pasaron, y dice que eran viejos. ¿Cuánto te gusta más? 40 años más, esperando y decir, pues él a lo mejor ya dijo, bueno, pues le dijo Dios, pues ya se me olvidó. Y cuando llegue y le recuerdan esa promesa, pero ¿cómo ahorita que no tengo? Soy estéril, no puedo, ¿no? Mi esposa está también así. Muchas veces Dios llega y nos pide eso, ¿no? Vas a hacer esto, pero ¿cómo? No tengo dinero, no tengo negocio, no tengo salud, no tengo bienestar, no tengo una familia, no tengo un hogar, no tengo una iglesia, no tengo tanta fe. ¿Cómo le puedo hacer? No, está tremendo esto. No, está tremendísimo. Pero aquí es lo importante. Él sabía bastante, pero entendía poco.
O sea, lo sabía, y a veces nosotros entenderlo en nuestro corazón a veces es un golpe, porque vamos a hablar de 38 días de María, nada más digo, porque también dijo, no, ¿cómo va a ser esto? Pero dijo, si tú lo dices. Así es. O sea, es una cosa diferente. Por tu palabra, en pocas palabras. Y ahora a ti cuando te dicen, Dios te quiere rescatar, te quiere sanar, ay no, hasta que cambie, no, ya, cálmate. Es que me dieron una palabra, pero no sé. Por eso lo mudecieron. Es que se me chispoteó. Sí, claro. Tienes que ver realmente lo que Dios está haciendo y creerlo en tu corazón, hacerlo de todo corazón y decirle, si Dios te ha hablado, porque Dios habla una, otra y otra vez y te quiere hacer direccionar. Y si tú estás escuchando este programa es porque Dios te está llamando a que entiendas y comprendas que siempre hay un propósito y que se va a cumplir los deseos de tu corazón. Pero dice en la palabra, deleítate en Dios. Y no hizo Zacarías, no se deleitó, sino se preocupó. Dijo, ¿cómo? Lo voy a hacer. Y esto, ay, y entonces, ¿y ahora cómo? ¿Sabes qué? No, cállese, hasta que vea la promesa ya va a escuchar. No vais a meter la pata. Y es que, y lo vuelvo a recordar, en el poder de nuestra lengua está el dar vida o quitar vida. Y imagínate una persona que le están dando la promesa directamente del cielo, fue un ángel, y aún así decirle a su esposa que sí lo creyó y decirle, bueno, quién sabe, pues a lo mejor nos cayó mal, ¿no? Lo que comimos, a lo mejor no era el momento, a lo mejor el incienso como que me desmayó, hice ver cosas. O no era incienso lo que se daba. No, y es que realmente muchas veces esas preguntas, aunque no lo decimos, pero habita en nuestro corazón cuando Dios se presenta. Así es. Habita, ¿no? Así cuando, no me imagino a Yoshi cuando después de que ya salió todo pasado de copas y dice, no, pero hay un propósito que Dios quiere para... ¿Qué Dios va a estar queriendo para mí, no? O cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a tener tu propio negocio. No, eso no es. O sea, hay situaciones que van con nuestra lógica y nosotros creemos, ¿no? Así no actúa Dios. Pero nos falta eso, creer, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y si tú estás viendo muros con trinchetes, o estás viendo problemas o situaciones, es la fórmula perfecta para que Dios entre a tu vida y pueda cambiarlo, pero necesitas creerlo y no enmudecer, porque si no, sino hacerlo como Zacarías, porque si no te van a enmudecer y luego vas a ver a los demás y dices, pero ¿por qué los demás y yo no? Ay, pues no creíste, papá. Necesitamos, y hablamos en particular porque Dios es todos los días, Dios nos da nuevas promesas, Dios nos da nuevos cambios, Dios nos da nueva transformación y es renovarnos todos los días y a veces hay cosas que, bueno, ya venciste uno, viene otro y es creer siempre, es estar afilado en las cosas de Dios. Podemos leer mucho, pero si no lo creemos de todo corazón, no va a quedar una lectura. Y eso no está padre. No, yo entiendo aparte Zacarías, porque bueno, en esta historia está hablando a los que están realmente dentro, a los que sirven, a los que tienen un ministerio, a los que ya se congregan, a los que participan en las actividades. Le está hablando quizás a un pastor, le está hablando quizás a un profeta que se sienta cansado. Porque bueno, Zacarías hemos visto que era el sacerdote, pero lo más peligroso no es perder el ministerio, sino ejercerlo sin creer lo que estás ministrando. Porque él quemaba los inciensos y hacían subir las oraciones, pero no creían lo que él hacía. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a todos los radioescucha y televidentes que nos ven en redes sociales. ¿Todavía crees que Dios puede hacer algo imposible en tu vida? ¿O ya perdiste la esperanza a esperarlo? Wow. Porque esta pregunta es tremenda, porque no se dice cuántos años tenía siendo el sacerdote y ministrando la palabra en la lectura que vemos. Pero si lo comparamos con alguien que estaba fuera de la iglesia, y vamos a hablar ahorita del paralítico de Bethesda, él se dice que estaba 38 años esperando un milagro. 38 años que esperaba un milagro, y cuando se le presentó el Señor, dice, oye, ¿quieres ser sano? Porque fue la pregunta que le hizo el Señor. ¿Qué hizo? Puso todas sus excusas por delante. Pero es que nadie me lleva, pero es que esto y lo otro, y alguien me gana, y cuando yo llego ya se hizo el milagro. Porque estaba afuera y no conocía del Señor. Pero él estando adentro, él llegaba. Yo creo que entró una pereza espiritual, yo creo que esa es la palabra, una tristeza espiritual, porque él esperando algo, una promesa, oye, sí es cierto, oye, ya somos matrimonio, ya nos conocimos, ya estamos juntos, pero oye, ¿por qué no tenemos hijos? Y no sé cuánto tiempo habrá pasado que no se le había cumplido la promesa, pero cuando Dios se le revela, él ya no esperaba, ya no se impactó, y eso es lo triste. Exacto, ¿Todavía crees que Dios puede hacer algo imposible en tu vida?
No sé, a ti ministro, no sé a ti pastor, no sé a ti líder, que te hayan profetizado, que te haya dicho, que Dios te haya revelado a tu vida. ¿Por qué no se ha cumplido? No lo sé, pero tarde que temprano la palabra de Dios te va a alcanzar y la va a cumplir. Sea como sea, a la hora que sea y como el Señor lo desee, lo va a hacer. No desistas, no te sientas triste porque cuando llegue el Señor no te vaya a mandar a enmudecer o no le contestes, Señor, pero no ves que ya llevo 38 años esperando y no habías llegado, no habías llegado. Entonces, porque podemos estar en el altar y aún así haber perdido la expectativa y eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo porque Zacarías estaba ministrando. Zacarías estaba en el lugar correcto, estaba en el templo donde pasaban los milagros, donde descendía el poder de Dios. Estaba haciendo lo correcto, estaba quemando incienso, estaba subiendo las oraciones al Señor. Estaba cumpliendo todavía así su función como sacerdote, porque eres sacerdote dentro del templo, eres pastor, eres guía, eres líder, pero también en la casa, pues, él tenía ya su manto porque estaba en el trabajo, ¿no? Por ponerlo así, pero su corazón ya no esperaba una respuesta. Y eso le pasa muchísimo a ministros, le pasa muchísimo a las personas. Inclusive me pasó muchísimo a mí antes de tomar este reto de tener un rebaño. Oye, Señor, pues tú habías dicho, ¿y qué pasa? Y vemos las circunstancias cuando tomamos el reto, bueno, sí, Señor, vamos a creer en ti. Vemos que se viene el mundo abajo, que no sale lo que tú esperas, se te cierran algunas puertas que pensabas que nunca se te iban a cerrar. Pero lo tremendo aquí es que el Señor no te deje de sorprender. Por más mínimo, yo veo, oye, ya llevamos 6 meses y una crisis económica muy dura. Y me dice mi esposa, pues gracias, hoy que comimos frijolitos con arrocizo y una salsa de tomate bien rico. Y digo, sí, cierto, es verdad, amor, porque tenemos salud. Hoy acabo de salir del doctor, yo pensando lo peor, que tengo ahí unas piedras en mi riñón. Me dice, estás como de un chavo de 18 años. Aleluya. Dije, aleluya. Ya no lo creía, ¿cómo va a sacar? Sí. Porque sí va a enmudecer. Aleluya. Sí, porque oye, ¿cómo estoy? Y todavía sí le digo a la doctora, ya estaba haciendo mi testamento, ¿no? Pero no, exactamente, porque no creemos. Largo camino te espera. Come y bebe, que largo camino nos espera. Y eso es una promesa para todos, que el Señor no deje de tú estar expectante a lo que vaya a hacer. Así por muy poco o por mucho. Bueno, antes de dar el micrófono, voy a contar una historia para estar aquí. Se dice que de un soldado dice que estaba en la guerra, en el Vietnam, perdón, que estaba en la guerra, estaba el soldado estadounidense huyendo, su pelotón abandonó y todo lo demás, pero era un soldado cristiano, creía. Dice, aunque a pesar de que tenía que tomar las armas, el Señor, bueno, pues tú guíame, ya me metí aquí y pues tú sálvame, no me quiero morir aquí en manos de los vietnamitas. Y dice que él oraba y se metió a un tronco hueco y allí se puso a orar, Señor, que no me descubran estos vietnamitas porque me van a ejecutar. Y dice que se empezó, cúbrame de ellos, hazme ciego, perdona a los ciegos a ellos, hazme invisible. Y dice que venía el pelotón de los vietnamitas a perseguirlo y salió una arañita y empezó a tejer la entrada del tronco. Y dice, y me manda una araña y todavía fea, me va a picar, ¿no? Él quejándose de la araña que estaba tejiendo allí su telaraña. Pero cuando se topó al pelotón de los vietnamitas, ahí hay que revisar en ese tronco porque puede caber un humano, decían estos amigos. Y le dice, oye, general, ¿no ves que hay una telaraña ahí? ¿No la ves? Si alguien hubiese entrado, esa telaraña estuviese rota y estuviese moviéndose. Dice, ahí no hay nadie. Dice, vámonos. Y se libró este cuate. A veces nosotros esperamos a que Dios se manifieste de una forma o nos muestre, nos revele de una forma como queremos, pero una simple telaraña lo salvó de la muerte a este amigo. Y es lo que no debemos hacer nosotros. Es que ya el Señor no obró, es que el Señor ya no hizo, es que le pedí este milagro y todavía no lo ha hecho. Decepcionarnos, angustiarnos, sentirnos tristes y abandonar, porque eso es cuando pasa, cuando Dios no te responde o no te responde como uno quiere, nos sentimos tristes y decepcionados. Y cuando llega el Señor,
nos vamos a sentir como Zacarías. Oye, pues ya no esperaba nada de ti porque tardaste mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Tocaste algo tremendo, porque se volvió algo cotidiano, algo tradicional, algo que ya estaba fuera del reglamento, algo que estaba fuera de tiempo, algo que no se podía ver, algo que ya estaba estipulado. Eso está tremendo, porque muchas veces el ir, abrir, cerrar, encender, apagar, y oye, no, pero esperamos, necesitamos que hierva. Dice, mi alma tiene sed de Dios vivo. Y que haya silencio. Sí, es correcto, adelante. No, y que haya silencio, pues ese es el problema, ¿no? Yo me imagino que, o sea, vivir en el tiempo en la que vivía Zacarías era frustrante, porque no tenías esperanza de que venga una palabra, un profeta o alguien a darte una respuesta, porque yo me imagino que habían muchas preguntas y el Mesías ya estaba profetizado de que iba a llegar, mas sin embargo, pues no llegaba. 400 años de silencio no es nada fácil. Entonces, en esa situación en la que él vivía, yo veo algo aquí muy importante de que ellos aprendieron también, a pesar de las dificultades que ellos vivieron, a pesar de que ya veían que se les estaba yendo ya la promesa, porque ya eran viejos, como él decía, y se estaban perdiendo la promesa, mas sin embargo aprendieron a esperar en medio de la prueba, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada, según Lucas 1:7. En aquel tiempo, no tener hijos era un motivo de tristeza o de vergüenza. Entonces imagínate lo que ellos estaban viviendo. Y yo me imagino que pues Zacarías también siempre guardaba eso en su corazón. Mas sin embargo Dios lo sabía. Sin embargo, no abandonaron su fe ni dejaron de servir a Dios. En medio de esa situación, en medio de los 400 años de silencio, ellos no abandonaron su fe como muchos me imagino que lo habían hecho. Muchos se habían apartado, pero ellos se mantuvieron en medio de esa situación difícil, en medio de ese tiempo de silencio. No abandonaron su fe, no abandonaron su fe ni dejaron de servir a Dios. Muchas veces nosotros también enfrentamos situaciones que parecen imposibles, enfermedades, problemas familiares, necesidades económicas o peticiones sin respuesta. Aunque la respuesta tarde, Dios sigue trabajando. Su silencio no significa ausencia. Así que no te preocupes, si Dios no responde, pero Dios está contigo, no significa que te ha dejado, no significa que te ha abandonado. Estamos en un tiempo de la gracia y no por lo que tú has hecho, Él te va a querer. No por lo que tú hiciste, por el sacrificio que tú hiciste, Dios te va a querer. No, el tiempo de la gracia se sigue extendiendo para cada uno de nosotros y la gracia es un regalo inmerecido y Dios ha prometido de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú tienes una promesa, si tú tienes, si hay algo que el Señor te ha dicho y no se ha cumplido, no te preocupes, sigue adelante, persevera. Aleluya. Que tarde que temprano, como decía el pastor Yosimar, esa promesa te va a alcanzar, te va a alcanzar, nos va a alcanzar a cada uno de nosotros que hemos tenido promesas de parte de Dios. Así que adelante, persevera y sigue, no importa cuánto tiempo de silencio haya transcurrido, quizás para ti haya transcurrido un año, un mes, semanas de silencio y eso para ti ha sido difícil, pero no te preocupes porque esa promesa te va a alcanzar. La palabra está cerca y tarde o temprano tú vas a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? No, y hay que obedecer y hay que hablar de bendición, hay que hablar de gloria, hay que hablar de poder, hay que hablar de majestad. Eso es lo que tenemos que decir, porque muchas veces acabas de decir algo interesante y quiero tocarle un poco el tema. Y un día igual en una reflexión, un señor creía mucho en que su hija se iba a casar, que iba a tener hijos y él lo deseaba de todo corazón y se lo entregó a Dios, pero no era tan obediente. ¿Y qué es lo que sucedió? El señor muere, pero la hija se casó y tuvo hijos. O sea, se cumplió la promesa, pero no la vivió. Y hay muchas veces que Dios puede cumplir promesas en nuestra vida, pero si nosotros no estamos alineados, si no estamos todo eso, a veces no la podemos disfrutar o ver. ¿Y de qué sirve esa promesa? Dios va a cumplir. Si Dios ha querido que seas evangelista, si Dios ha querido que le sirvas, si Dios ha querido meterte a un ministerio, si Dios ha querido que tengas un encuentro con Él, no lo dudes, hazlo. Trata de romper todas esas barreras y buscarlo, porque Él va a ponerte en el lugar y en el sitio adecuado. A lo mejor no es la iglesia de la que tienes a un lado y son a 4 kilómetros y ahí vas a encontrar a lo mejor el flujo, el poder de Dios y su amor que tiene para con nosotros. Y te digo, me acuerdo de alguien que desde Tierra Maya se iba caminando hasta ¿dónde? Hasta la Supermanzana 51. Eso es amor y pasión a Dios y teniendo 6 iglesias alrededor en su casa.
pero Dios lo tocó y fue obediente y sintió la gloria y sintió el poder, y eso la catapultó para tener gran gracia delante de los hombres, delante de las personas, delante de la iglesia, delante de Dios, delante de los trabajadores, delante de todas las cosas. Y esto es lo que hace Dios cuando nosotros obedecemos. Y empezamos, lo primero que hace un creyente es hablar de su gloria. Él me rescató, Él me salvó, Él me sanó, estoy yendo a la iglesia, estoy cambiando esto, siento su poder, siento su gloria, ve nada más esto, Dios me está transformando, estoy viendo a mi familia, mira, ya aprendí este texto bíblico. Empieza a hablar de lo que está sucediendo en su corazón, y como el otro no iba a hablar, pues dijo, mira, papi, cállate, mejor calladito te ves más bonito. Y hay veces que nosotros que estamos dentro de la iglesia tenemos que hacer eso, calladito te ves más bonito, porque sí, vas a echar a perder para ver cumplir la promesa. Vas a abrir el horno antes de tiempo y se va a bajar el pastel, tranquilo. Wow. Cállate, está tremendo eso. Por eso nosotros tenemos que entender y comprender. Si Dios nos ha hablado, decir sí, amén, gloria a Dios. No lo entiendo, no lo comprendo, pero porque tú lo dijiste, porque tú eres poderoso, porque tú eres sobrenatural, amén, porque tú eres más allá de lo que me imagino, lo creo. Y así que se haga conforme a tu voluntad. No, está tremendo. No, y es así, tocando vas a lo que tú decías con Zacarías. El mayor enemigo de la fe no es el pecado, ni la frustración, ni la tristeza, ni lo que tengas por dentro. Ya es mental, sería la lógica humana. Porque cuando Gabriel le baja y le dice, oye, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo, ¿cómo es que contesta él? Ya soy viejo. Y ahí está la revelación. Cuando Dios habla, Zacarías empezó a responder con estadísticas. No, ya estoy viejo. Cuando Dios habló, Él respondió con biología. Mira, nuestro cuerpo ya es grande, somos mayores de edad. Cuando Dios habló, Él respondió con la lógica. Ni modo que tengamos, si ya no podemos. No, ¿me entiendes? Y cuando Dios te habla y tú empiezas a razonar, oye, ¿tú crees la historia? Aquí les pregunto a ustedes, ¿tú crees la historia de que Pedro pudo caminar sobre el agua? Sí, claro. Tú se lo cuentes a alguien, pero ¿cómo? Necesitaba tener unas patotas de 6 metros para que flotara sobre el agua. No, entonces cuando tú como empiezas la lagartija, a Jesús. Sí, cuando alguien te habla del Señor y tú empiezas a cuestionar el poder de Dios, que nuestra mente no cabe, aleluya, le pierdes la lógica a lo que está pasando, a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios dando vueltas hacer. Le empiezas a dar vueltas, ¿no? Y trayendo una historia, y Dios le dice a Faraón, ve y salva. Le dice a Moisés, ve y liberta a mi pueblo de Faraón. ¿Qué respondió él? No puedo hablar. ¿No ves que soy tartamudo? Y estoy viejo. Sí. Y dice, pero aquí dice, hoy llevan personas años diciéndole a Dios, es que ya no se puede, esto es demasiado tarde, ya pasó mi tiempo, ya lo intenté, pero déjame decirte algo. Dios nunca ha necesitado de tu capacidad para cumplir su propósito. Wow. Repítelo, porque está precioso. Dios nunca ha necesitado de tu capacidad para cumplir su propósito. No eres tú. Ni de la mía. No, es que mi cuestión financiera para financiar una campaña. No eres tú, Pepito. Aquí estoy yo, que soy el dueño del oro y la plata. No vamos lejos. ¿Cómo? La radio, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Habla, señor. Solita. No, pero mira. Y Buxó está lejos. No fuera, no. Sí, ¿verdad? Sí, cuando empieza la lógica humana a trabajar aquí, a tratarle de buscarle una respuesta a Dios, chocamos. Ahí te va a decir, ahora sí, cállate, papito. Ya deja de hablar, ¿no? Yo ya lo tengo todo listo. Sí, claro, amén. Tremendo. Y esto que dice la escritura, que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. A mí me sorprende cómo es que Dios va obrando, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos preocupamos tanto por lo que queremos, pero Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Mientras Zacarías servía en el templo, dice aquí, como decía el amigo Yostimar, el ángel Gabriel le anunció que tendría un hijo, quien sería conocido como Juan el Bautista. Lo que parecía imposible para los hombres, era posible para Dios. Dios no llegó tarde en ese momento, ¿verdad? Llegó en el momento exacto para cumplir su plan de Dios. Así que Él es el que vino exactamente en el momento para preparar el camino del Señor. Cuando Dios promete algo, Él tiene el poder para cumplirlo. Así que cuando nosotros decimos amén a una promesa, una palabra, es porque creemos que esa palabra ya está hecho.
no sé cómo, no sé de dónde va a venir, no sé quién va a poner las finanzas, pero Él ya lo hizo en el mundo espiritual, Él ya lo puso, Él ya lo dio, Él ya trabajó, mas sin embargo a nosotros solo nos toca creer en su promesa. La incredulidad puede robarnos el gozo, eso es muy importante, porque la incredulidad es el enemigo de la fe. Él nos hace dudar y nos hace pensar que no se va a cumplir las promesas de Dios. Es muy importante que no permitamos que la incredulidad nos robe el gozo, porque cuando la incredulidad nos roba el gozo, ya no servimos a Dios con entusiasmo, ya no servimos a Dios con gozo, con alegría, como que llega de repente un bajón en nuestra vida espiritual y empezamos a perder el gozo. Mas sin embargo, Zacarías dudó del mensaje del ángel debido a su avanzada edad. Como consecuencias quedó mudo hasta el nacimiento. Y lo que decía Dios, esa es la consecuencia de la incredulidad, quedó mudo. Cállese. Hasta el nacimiento del niño. Aún así, Dios cumplió. Y eso es lo tremendo. ¿Cómo es que Dios da una palabra y a pesar que estuvo combatiendo contra la incredulidad de Zacarías, pero Dios cumplió? Y eso es lo tremendo de Dios, que cuando Él da una palabra, Él lo cumple. A veces, quizás como tú dices, Yossi, nuestra lógica humana está batallando en nuestra mente la incredulidad, una batalla que tenemos nosotros por creer, no creer en lo que Dios, pero más sin embargo Dios sobre todas esas cosas, Él va a cumplir su palabra como lo hizo con este hombre llamado Zacarías. Muchas veces permitimos que nuestra duda sea más grande que nuestra fe. Y eso es lo que pasa a veces. Ay, Señor, cuando oramos, mira mi problemota. Y ay, Diosito. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo vamos a clamar? ¿Cómo vamos a clamar de esta forma? Vamos a clamar, Dios, mira mi problemita, mira esta situación que yo estoy viviendo. Tú eres el dueño de todas las cosas del mundo, de lo sobrenatural. Tú puedes obrar. Aleluya. Así que es tremendo esta historia. ¿Cómo ves, querido? No, es que yo me gozo porque después de que pasó todo y presentaron al niño en el templo, que dijeron en una tablilla, ¿cómo se va a llamar? Le pone Juan. Y empieza a hablar, y empieza a profetizar, ¡aleluya! Y empieza a decir, porque ya lo creyó, ya lo vio cumplido. Se rompió la duda. Y aquí es todo el mundo cuestionándole, ¿cómo? Juan, pues si no hay nadie que se llame así, se debería de llamar como tú, Ucielito, Yosimar, ¿cómo? Pero ¿cómo le quieres poner otro nombre? Pero es que Dios dijo, el momento que tengas que hablar, y habló lo que se dijo, se va a llamar Juan. Así lo que ¿te gusta o no? Porque va a venir a abrir, no, va a acercar los corazones. Aleluya. Va a decir qué es lo que tenía que hacer desde un principio, pero no lo hizo. Entonces, hay que esperar los momentos, porque los momentos de Dios, porque mientras él callaba, se gestaba el milagro. Así es. Tremendo, ¿eh? Mientras tú tremendo. Y esto es donde la queja trae maldición, la queja trae atraso, la queja retrasa tu bendición. Y tienes que ver como Dios lo ve, ¿sí? Porque cuando hay queja, cuando hay miedo y cuando hay lógica, lo único que vas a ver son muros, lo único que vas a ver son cavernas, lo único que vas a ver son gigantes, lo único que vas a ver es adversidad. Pero cuando hay fe, se quitan todas esas cavernas, empieza a haber luz, esos muros se caen y esos gigantes los ves más pequeños porque empiezas a ver a un Dios que es más grande que todos los problemas. Pero esto es entenderlo, sentirlo, vivirlo y gozarlo y deleitarnos. Y esto es cuando llegue la presencia del ángel. ¿Qué vas a decir? Juan. Te dice, a ver, te quiero a ti, quiero tu casa, pero sí, como le digo a Gedeón, pero soy el más pequeño, soy el más pobre, soy de la tribu más pequeña. Ay, santo Dios, que no has entendido que yo soy el que hago las cosas. Yo soy el gran yo soy, y es a donde tenemos que refugiarnos, en el gran yo soy, porque a veces hacemos ídolos de barro y eso es lo que truena. Mi vejez, te estás viendo a ti, eres de barro, sencillo, no sirves. Ay, es que ya soy estéril. ¿Y qué? ¿Dios no da vida? ¿Estás viendo tu interior? ¿Estás viendo tu sanidad? No, tranquilo, tienes que ver más allá. Es que soy pobre. ¿Y qué? Dios no da riqueza y grandeza. O sea, tenemos que tener la mirada en el cielo para poder hablar su gloria, porque aquí están los dos detalles. O te callas o hablas. Y si enmudeces y dices, es que me van a invitar a la radio y no sé qué decir, papá. O sea, no, es que no tienes vida. Fluye. No has conocido al Dios poderoso. Es que es una realidad. Es correcto. Ay, es que me toca predicar, me encanta porque Adonías, bueno, tú lo conoces allá en Minatitlán, él agarra a sus líderes y un domingo, ¿sabes qué? No voy a predicar, te toca a ti.
¿Cómo que? No, habla lo que Dios está haciendo por ti. Que no tienes un encuentro, que no te ha sanado, que no te ha liberado, que no leíste tu Biblia, que no te ha hablado. ¡Sus! Es tremendo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener esa fuente de vida, ese río que tiene que desbordar dentro de nosotros. Ahí es cuando el fuego tiene que encenderse y alumbrar todo lo que hay alrededor. Pero cuando estamos callados, es eso. Tienes una promesa apagada. Tienes una promesa que se está gestando, pero a lo mejor no la crees. Y es lo que Dios quiere cambiar hoy, la mentalidad, el pensamiento y el corazón de los que nos escuchan, de los que nos ven, para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser como Zacarías, sino al contrario, quiero ver mi promesa cumplida, quiero hablarlo, ya no quiero que se retrase, porque eso fue lo que le pasó al pueblo, retrasó la bendición, y 400 años todavía. Claro que sí. Está tremendo. Sí, no, tú hablabas de la gesta y depende de uno, de sus acciones, de cómo crea, de cómo empieza a caminar, de cómo toma la promesa, de cómo empieza a trabajarla para que se cumpla. El tiempo de gestación puede llevarse 40 años más caminando en el desierto o 400 años más de silencio o bastante tiempo o los 9 meses, ¿verdad? Hasta que la viste. Bueno, de uno depende el tiempo. Pero mira lo tremendo. Dios sigue siendo fiel aún cuando nosotros no lo somos. Aleluya. Sí, Dios es fiel, aún nosotros, ahí está la promesa, ahí, pero va a depender del tiempo de gestación que nosotros le queramos dar a que se vea cumplida la promesa. Y esto se pone tremendo, se pone hermoso, porque aunque Zacarías dudó, Dios no canceló la promesa. Así es. Nunca la canceló, porque Gabriel nunca dijo, como no creíste, eso no lo dijo Gabriel, como no creíste, ya no va a haber milagro. Como no has creído y te sientes viejo, no vas a tener descendencia. No le dijo eso. Le dijo, calla, porque pues si tú empiezas a hablar lo malo, esta promesa, si ya tienes ahorita 85, te lo voy a 120. Y pues si tienes a un ucielito ahí que se cuelga en tu espalda, no vas a aguantar la carga, ¿verdad? Está tremendo. Entonces, Juan no era solamente un hijo, era una pieza fundamental para el plan, el engrane, el que iba a abrirle los caminos al maestro. Correcto. No, y una historia paralela. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero Jesús nunca le canceló su llamado. Cuando lo llamó, apacenta mis ovejas, apacenta. ¿Me amas? Sí, pues apacenta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, y pues allí dice que le entregó las llaves también a él, ¿no? Para que tuviese potestad y lo restauró. Él ya se sentía muerto, él ya se sentía indigno, él ya no se sentía que podía tener la batuta, y a los 12 de sus amigos, a los 11 demás de sus amigos, oye, pues ¿qué les digo? Pues si yo lo negué, ¿no? Él estaba amargado por dentro, pero Dios no vino a condenarte, viene a restaurarte, a levantarte, a traerte promesas, a darte vida, y vida en abundancia, vida eterna, que tú le creas, quiere hacerte milagros en tu vida, quiere abrirte las puertas de los cielos y hacer derramar promesas sobre tu vida, quiere traerte sanidad, porque te digo, yo pensaba que ahí tenías, yo le dije, Señor, que estos granitos que tenga ahí o piedritas que tenga en el riñón, que se conviertan en lingotes palpables para mis manos. Yo lo creo, ¿verdad? Pues el Señor va a abrir grandes bendiciones. Lo hace. Y lo va a hacer, porque sí, yo tenía ese miedo, porque me había dolido muchísimo, que me había botado, y me había dado calentura en una ocasión, cancelé aquí, no puedo ni sentarme, y tenía ese dolor. Y Señor, quítamelo. Sí, voy a cambiar, Señor, ya voy a dejar de tomar la coquita. No, ¿verdad? Pero voy a dejar la coquita, voy a tomar más agua. Sí, claro. Yo voy que me reviso. No tengo nada. Ahora, ¿qué falta? El lingote, Señor, en mi mano, porque ya estamos limpios. Pero el Señor sigue siendo fiel. Y aunque no hubiese dejado la coquita, si el Señor quería me iba a limpiar. Pero no se trata de ser desobedientes. No se trata de ser desobedientes, sino de seguir caminando, creyendo y estando en el buen camino. Tema, es correctísimo. Así es. No, sí, está tremendo. y hay una palabra que estaba diciendo del tiempo de la gestación, porque es muy importante ver todo este tema, porque eso nos hace retrasar mucho las bendiciones del Señor
Y lo podemos ver también en la historia de Israel, ¿verdad? Que 40 años estuvieron en el desierto por creer que no iban a poder derrotar los gigantes, por creer que esa tierra que el Señor les había prometido, no, ellos eran como langostas y no creyeron. Mas sin embargo, 40 años después quedó comprobado de que el pueblo de Israel se podía destruir, pero los primeros ellos no creían que lo podían hacer. 20 años peleando en su pasado y 20 años viendo los problemas. Y dando vueltas nada más allá en el desierto. Entonces retrasaron. Si ellos hubieran creído desde el principio, cuando mandaron a los espías, ellos ya hubieran entrado, mas sin embargo, por su incredulidad, por no creer en la promesa del Señor. Lógico, sí, manda, exactamente. Sí, claro. Entonces vemos que 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Entonces debemos de aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendamos cómo hará las cosas. Wow, esto sí es tremendo. Debemos de aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendemos cómo Él hará las cosas, porque Él es grande, Él es sublime, y siempre decimos esta palabra de que Él es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño del oro, de la plata, y aún Él es más poderoso que cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar, porque Dios con su palabra de la nada, Él hace todo. Él solamente dijo que se haga la luna, que se haga el sol, que se hagan las cosas, y a su voz se transformaron todo. Así que no te preocupes, debemos de aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendemos cómo hará las cosas. Y el último punto que yo puedo ver aquí en este tema que estamos meditando, que Dios merece toda la gloria. Cuando Juan nació, Zacarías recuperó el habla y comenzó a hablar y a hablar a Dios. Su primera reacción no fue hablar de sí mismo, sino exaltar al nombre de Dios por su fidelidad. Toda bendición debe llevarnos a la adoración, agradecimiento. La vida de Zacarías y Elizabeth nos enseñan tres grandes verdades. Dios honra la fidelidad. Amén. Dios responde la oración en su tiempo perfecto. Nada es imposible para Dios. Quizás hoy estés esperando una respuesta, un milagro o una puerta abierta. Recuerda que el mismo Dios que obró en la vida de Zacarías y Elizabeth sigue obrando hoy. Así que confía en Dios, aunque la espera sea larga, permanece fiel, aunque no vea resultado inmediato. El Señor sigue cumpliendo sus promesas y su tiempo siempre es perfecto. Así que sigue esperando, sigue permaneciendo, sigue perseverando, que Él tarde que temprano va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Está tremendo. Yo lo creo. Así es. Creo fielmente en Dios y que Él va a cumplir sus promesas. A veces vemos las cosas que van, pero de cabeza, y van de reversa, y que no van como tú quieres. Pero de eso se trata, que no es como tú quieres, sino es como Dios quiera. Y ahí es cuando entra el poder de Dios y su mano, y ahí es cuando puedes identificar, ahí es cuando puedes tener esa identidad y esa confianza de Dios como Padre, porque mientras tú tengas las fuerzas, mientras tú tengas la economía, mientras tú tengas el recurso, mientras tú tengas los contactos, vas a opacar la gloria de Dios y vas a decir, por mí, porque soy bueno, porque soy bondadoso, porque doy diezmo, porque doy ofrenda, porque oro, porque clamo, y todo gira alrededor de ti. Pero cuando Dios te quita todas esas fichas y hace que camines sin nada que sea seguro, y llegas a la meta, vas a darte cuenta cuando das la vuelta y dices, es Dios quien me ayudó totalmente, claro. Es Dios quien abrió puertas, es Dios quien dio la economía, es Dios que ha hecho hasta hoy que sigamos triunfando y que sigamos en victoria. Pero eso es lo que tiene que suceder, y esto es lo que Dios quiere que aprendamos esta lección. Él ya se presentó y Él habló a través de sus profetas, y dice, me encanta porque dice en Hebreos, Él ha querido hablar de muchas formas y de muchas maneras a todo su pueblo, y hoy mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y me encanta más adelante porque dice, esta es la condenación, que el mundo no lo quiso aceptar. Y a veces uno está condenado porque no ha querido aceptar el poder, la gloria y lo que ya Dios ha hecho. Sí, ya la tristeza ya no está. Ahorita hay gozo y alegría. ¿Cuál es el reino de Dios? Es eso: amor, paz, gozo, alegría, justicia. Cuando tú lo estás viviendo, pese a la adversidad, pese a todo lo que los demás ven como circunstancias adversas, tú vas a verlo como una oportunidad, tú vas a verlo como Dios está trabajando y actuando. Y eso es lo que tenemos que hacer, creerlo y hablar acerca de su poder. Porque me encanta algo que dijo Pastor, que cuando se hizo y se vio el chamaco y pasó el tiempo de gestación, habló
no de sí mismo, habló de la gloria. Y esto es lo que quiere que aprendamos nosotros, porque muchas veces, ay, es que mi primo, mi tía, mi vecino, es que yo, es que no, deja de ver en este mundo natural y empieza a observar más arriba en un mundo sobrenatural que te va a sorprender, que te va a llenar y que te va a saciar de gran poder, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre que está lavando, está limpiando y está cambiando y está transformando, porque después de que vio al niño, créeme que la vida de Zacarías fue diferente, de Elizabeth fue diferente. Ella dice, ya quitaron todo aquello que me hacía vergüenza, y el otro dijo, puedo ver la promesa cumplida, ¿no? Y aparte, ¿a poco crees? No le dio indicaciones que no tome nada de vino, que lo vamos a cuidar. Ellos lo tuvieron así para hacer el hombre que fue en el ¿cómo se llama? En el río, a bautizar, a decir, a hablar. Ellos tuvieron que tener parte muy importante porque fue el formación nazarena. Exacto, el impacto que Dios le da, el impacto de la fuerza. Y por eso Dios a veces quiebra. A veces por eso lo deja mudo, para que él se acuerde y diga, no, esta promesa me llegó y fui mudo, ya no, ahora sí, la estoy viendo, la estoy viviendo, la voy a gozar, voy a decirle a todo el mundo que él va a hacer con el espíritu de Elías, que él va a transformar, que va a abrir caminos, porque eso le dieron a él primero, a él le dieron esa primicia, a papá de Zacarías, ¿no? Y dices, wow, tremendo, ¿qué promesa te han dado? Y esta promesa puede, como marea, venir hacia tus hijos, hacia tu descendencia, hacia lo que Dios ha planeado para ti. ¿Cómo ves? No, está tremendísimo. Bueno, ya vamos aterrizando y cerrando este tema tremendo de la incredulidad, de que Dios, porque manda a llamar, de lo que el tiempo de gestación ya vimos, ¿no? Y yo creo en esta parte fielmente, dice, la tragedia no es dejar de ir al altar, porque muchos piensan, dice, ay, es que voy a dejar de ir a hacer lo mismo, voy a dejar de levantar mis manos, otra vez lo mismo, y ya es rutinaria. No, eso no es la tragedia, eso no es la tragedia. La tragedia es llegar al altar, ahorita sí, cuando tú llegas con eso, es llegar al altar todos los días y dejar de esperar algo, porque podemos ir rebuznantes, no tengo ganas, pero estás esperando el milagro. Hoy me tocó lavar otra vez el baño y lavar los trastes, pero Señor, acuérdate de mí. Quizás no lo quieras hacer, quizás ya estás frustrado del encargo que te han dejado en iglesia. Oye, hoy no preparé mi tema y voy a agarrar uno de los que tenía ahí, voy a predicarlo y que Dios hable, Dios va a hablar. Pero no dejes tú de estar expectante a que Dios hable, a que Dios se mueva, a que Dios haga un milagro. Voy a ir a orar por los enfermos, pero no esperas que se levanten ni poniendo. No se van a levantar, expectante. Oye, ya fuiste a orar 5, 6, 7, 10, 15 veces y no se ha levantado un enfermo. Sigue con esa chispa, con esa valentía de llegar, aunque no se levanten, teniendo la certeza de que algún día se van a levantar. Así y cuando veas, ese paralítico va a tirar su silla para atrás, va a tirar la semilla. De hecho, quiero compartirte algo, que así empezaron los primeros ministerios, orando por una persona, y aunque me acuerdo muy bien de un testimonio que decía de un hermano que oraba y a fin de cuentas se moría. ¡Aleluya! Y no preguntaba por qué, pero ya luego empezaron a sanar. Pero sí, así empezaron los grandes ministerios. El caso es que tengas ese desafío para orar. Así es. Y como decías, ya para ir cerrando, ¿no? Mira, ahorita dice la multiplicación. ¿Cuántos años estuvo el ciego? 38 años. Por 365, 13,870 días, creyendo que podía tener un milagro. Porque él seguía ahí porque creía. Aunque había adversidades, él llegaba y estaba ahí, dice, puede suceder hoy, no me lleva a nadie, pero puede suceder, porque ahí seguía. Puede alcanzarlo. 13,870 días. Y tú apenas un día que te dan tu promesa y segundo día, ¿no? Ya llevo un año y no veo nada. No, tranquilo, porque si es de Dios va a llegar en el momento preciso, va a llegar y te va a sorprender. No bajes la guardia, sigue creyendo, sigue hablando de su poder, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue siendo humilde y vas a ver cómo los cielos se abren y en el momento que menos te esperes, ya va a llegar el poder de Nazareno y te va a decir, hoy es tu día, ven conmigo. Fluye. Hoy es tu día y vas a hacer. Hoy es tu día, ¿quieres ser sano? Señor, pero ya estoy viejo para recibir la sanidad. No, hombre. Bueno, pues ya para ir cerrando, vamos a mandar los saludos aquí que tenemos en la plataforma. Mandamos un cordial y un fuerte abrazo a mi hermano Yair Said Casillas. Dice, saludos a todos
estoy viendo. También a mi esposita, que en unos días cumple años. No voy a decir su edad, es más joven que yo. Sí, eso sí. Y la semana pasada también estamos de fiesta nosotros. Cumplimos 5 años de casados ya. Saludos, mi amor. Y gracias por tu paciencia y por cuidar de este hombre con que a veces es rebelde. Tú estás allí para darnos los latigazos de corrección. ¡Aleluya! Bueno, pues vamos a terminar. Pero también quiero mandar saludos a Joshua Encarnación. Me mandó un video en donde está en su coche y dice, lo estoy escuchando aquí, pastor, adelante, ¿no? Que Dios te bendiga. A David Góngora, yo sé que también él nos está viendo. También ahí él está, ¿cómo se llama? Escuchándonos. Y también a de Panza Verde, aunque no dice nada, pero ahí anda, ahí anda. Oye, Mateo ya no ha comentado. Ya está. Oye, sí es cierto. Mateo no ha mandado saludos. Mateo, que Dios te bendiga. Amén, y ahora vamos por más, porque la gloria dice que es de victoria en victoria, ¿no? Entonces vamos por más. Bueno, yo quiero concluir con una pregunta. Con una pregunta. Si Dios te respondiera hoy, no mañana, hoy en este instante, exactamente aquello que has estado pidiendo durante años, ¿te sorprendería porque ya no lo esperabas? ¿O lo recibirías porque nunca dejaste de creer? ¿Tú qué harías? Porque cuando ya pierdes esa emoción, te voy a volver a decir la pregunta, yo te la dejo de tarea. Mándanos tu respuesta al WhatsApp oficial de Fuente de Vida al 99 87 42 88 39 y responde. Ya en las siguientes emisiones estaremos leyendo igual comentarios. ¿Cómo ven, mis amados? Si Dios te respondiera hoy exactamente aquello que has estado pidiendo durante años, ¿te sorprenderías porque ya no lo esperabas o lo recibirías porque nunca dejaste de creer? Aquí ya te lo dejo de tarea. ¿De qué equipo eres? ¿De los que siguen creyendo y esperando el milagro o de los que se han sentido cansados y frustrados de no haber recibido todavía la promesa del Señor? ¿Cómo ven, mis amados? Nos manda David y nos manda 2 coquitas. Aleluya, bien frías, carchá. Vamos a cuidarnos, está bien. Pues sí, es interesante y tenemos que no se pierda la fe y que sigamos adelante. ¿Cómo ve, pastor? Así ya es, vayamos cerrando. Ya con esto vamos a estar terminando. Acuérdese muy bien, cuando Dios promete algo, Él tiene el poder para cumplirlo. Solamente para recordarles que la incredulidad puede robarnos el gozo. Zacarías no dudó del mensaje del ángel debido a su avanzada edad. Como consecuencias quedó mudo hasta el día de su nacimiento del niño. Así que es muy importante que no permitamos que la duda nos robe el gozo, ¿verdad? Así que vamos a seguir creyendo. Si tú eres una de esas personas que ha recibido una palabra, una promesa de parte de Dios, cree solamente. Así que a nosotros nos toca creer y recibir. Así que vamos a levantar nuestras manos. Si tú estás manejando, estás en un Uber, estás en tu trabajo, en el taller, en donde tú te encuentres, en la panadería, en la tortillería, en tu negocio, vamos a sacar un momentito para venir en oración, para levantar nuestras manos y vamos a decir al Señor que creemos en sus promesas. Padre precioso, en esta tarde, gracias, Señor, papá. Te damos gracias por concedernos, Señor, estar en esta tarde aquí en cabina de Radio 100.1 FM, Padre. En esta tarde, Señor, venimos rogándote, Señor, por cada uno de nuestros oyentes, Señor, que nos alcanzan a escuchar a través de la radio, de la web, de Face. Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente, Señor, y si ellos, Señor, han recibido una palabra de parte tuya, poderoso Padre, y están a punto, Señor Jesucristo, de decaer su fe, poderoso Dios, yo te pido que le renueve su fe, que le inyecte, Señor, nueva fe, Señor, para creer, que así como aquel hombre, Señor, que clamaba con angustia, Señor, ayuda a mi incredulidad. Hoy en esta tarde clamamos, Señor, por cada nuestros hermanos, Señor, cada uno de nuestros hermanos, que tú les ayudes en medio de su incredulidad, poderoso Dios. Renuévale sus fuerzas, Padre, que ellos puedan creer, Señor, en tu palabra, que ellos puedan creer en tus promesas, que tú, Señor, no te has olvidado de nosotros, que en el momento adecuado, en el momento exacto, tú cumplirás tu promesa
promesa y esa palabra, esa profecía, Señor, que tú has hablado de nosotros, va a llegar en el momento correcto, Señor. Así que creemos en tu palabra, creemos en tus promesas y declaramos inoperante todo espíritu de incredulidad que nos quiera robar el gozo, poderoso Dios, y que esa fe, Señor, sea renovada para creer. Así que a nosotros nos toca creer y recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amén. Que Dios les bendiga. Y esto fue Café con Fuego. Dios les bendiga. Saludos a Salvador y a Rosy también, que nos escuchan. Ya luego me regañan. Bendiciones.